Políticas Públicas de la PUC, director adjunto de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Católica, así que lo recibimos, por supuesto, aquí en Rimanchi de nuevo. ¿Cómo está, Flavio? Gracias por venir nuevamente. Gracias. Asiento, por favor. Gracias. Qué bueno que hayas podido estar de nuevo con nosotros, Flavio. Muchísimas gracias por la invitación. A ver, te propongo abordar el tema del presupuesto y luego desmenuzarlo por áreas. El dinero del presupuesto público que se distribuye al año siguiente a partir de una ley, ¿no es cierto? Porque el presupuesto público es ley. El íntegro del dinero de ese presupuesto viene de los impuestos solamente, ¿y de qué tipo de impuestos? El tema presupuestal es... lo que tenemos que tomar conciencia es que el tema presupuestal se hace casi con un año previo. Así es. Al momento. Okay. Todo arranca en mayo. Ok. ¿Ya? Cuando los sectores empiezan a reunir la información y decir, bueno, más o menos esto es lo que pensamos gastar el próximo año. Ok. Hacen un estimado de gasto para el próximo año. Así es. Hasta hace algunos años el estimado se hacía solamente para el próximo año. Pero sabiamente se hizo un cambio y ahora se hacen las estimaciones digamos, multianuales. Lo que hace los sectores es mirar 3 años en adelante, pero se cierran en el sí. Ahorita están mirando 3 años adelante, pero plantean para el 2023, ¿no es cierto? Entonces, toda esa información se va reuniendo hacia mediados de año, lo ve el Consejo de Ministros, se lleva al Congreso y el Congreso hacia fines de año lo aprueba. Pero ya en ese momento el Consejo de Ministros sabe con cuánto dinero dispone para el próximo año. Así es. ¿Por qué? Porque se hace una proyección de ingresos. Ajá. Esa proyección de ingresos se hace más o menos a mitad de año cuando sale lo que se llama el marco macroeconómico. Entiendo, clarísimo. En nuestro país nosotros tenemos probablemente una política que podemos llamar una política de Estado, que es la que trasciende los gobiernos, que se inicia en los años 90 con Fujimori, con las reformas neoliberales de los 90, y se mantiene hasta el día de hoy. Y esa es la política económica. Y la política económica la leemos en el marco macroeconómico multianual, que te dice de dónde van a venir los ingresos para el país. ¿Qué pasó en el año para que yo al año siguiente en mi presupuesto tenga más dinero? ¿Qué ha pasado ahora? Primero que 2020 la pandemia, ¿no? Pero también hemos tenido este pico de precio de los minerales. Así es. Correcto. Oro, cobre. Así es. Son nuestras principales exportaciones. Pero también, por ejemplo, agroindustria, que es un tercer motor de la economía. ¿Qué ha provocado esto? Que hayan ingresos importantes por parte de las exportaciones mineras en nuestro país, y todo eso a través de impuestos que van directos al tesoro, el canon, etcétera, es lo que ha hecho que tengamos años buenos de ingresos, ¿cierto? Nuestro país está muy expuesto a al mercado externo. O sea, nosotros somos una economía muy pequeña. Entonces es como un pequeño velero que está en el mar y sujeto a las tempestades o los mares tranquilos que podamos enfrentar. Entonces, estos shocks, digamos, positivos por precios altos hacen que las arcas fiscales se llenen de mucho dinero, porque viene de los impuestos de las exportaciones, ¿no? Pero en tal caso eso me obligaría a ser doblemente cuidadoso con el gasto, en la medida en que si yo gasto más y ofrezco más gasto en el futuro y eso cambia, puedo quedar en offside, puedo quedarme con menos dinero del que al final había calculado. Por supuesto, por eso es que sabiamente hace algunos años se establecieron estas reglas fiscales, ¿no? Que están en el marco macroeconómico, que por ejemplo el déficit fiscal no debe ser mayor al 1%, ¿cierto? Lo rompimos en el 2020 por obvias razones. Entiendo. Y de hecho, lo que ha manifestado el ministro de Economía, Kurt Burneo, es que gradualmente tenemos que ir acercándonos nuevamente a esa regla fiscal. ¿Qué provocó esa regla fiscal? Que cuando nos agarró la pandemia teníamos, como quien dice, el bolsillo lleno. Y hemos podido enfrentar. Y los bonos que han salido, más allá de los temas de gestión, los bonos que han salido, los bonos que continúan, es justamente por esa disciplina en donde un papel muy importante tiene el Banco Central, que es el que mira las expectativas en relación a la tasa de interés y en relación al tipo de cambio. 214.000 millones es el presupuesto del Perú. ¿Es el presupuesto más alto de nuestra historia republicana? Mira, si uno mira los datos que te da el Ministerio de Economía y Finanzas, en realidad es un presupuesto, pero se ha ido incrementando, ¿no? Está tratando de imaginar mientras venía una magnitud para que lo podamos imaginar, ¿no? Entonces son 55.000 millones de dólares más o menos, ¿no?
El último portaaviones de la Armada de la Marina Norteamericana, de última generación, costó 13.000 millones. Okay. Es como si fueran 4 portaaviones, ¿no es cierto? Claro. Sin los aviones, ¿ah? Que nos hace comparar la enormidad de unos con la pequeñez del otro, Pero ¿no? en realidad, 4 portaaviones Claro. ellos, que tienen como 15. Entiendo. 4 son toda nuestra economía, todo nuestro presupuesto, perdón, ¿no? Qué bárbaro. Sí. En realidad es una economía pequeña la nuestra. Ok. Una última pregunta para entrar al desagregado. Si el Estado peruano dijera, vamos a recaudar más, pero no miremos el movimiento de los minerales, los commodities, la situación externa que es tan volátil, ¿dónde apostar para tener más ingresos? A ver, es complicado eso. ¿Por qué? Nosotros tenemos una economía que está muy atomizada. La mayor cantidad, mejor dicho, las empresas son muy chiquitas, ¿ya? Ok. Y además tienes mucha informalidad. 75% opera en la pesca en el mercado informal. Hasta las grandes peruanas son chiquitas en el marco... Mira, si tú lo comparas las enormes peruanas, digamos, con la región, Claro. son pequeñas. bastante pequeñas, Ok, ¿no? entiendo. Entonces, no tienes mucho margen para poder recaudar, además de lo que corresponde a los principales motores, que es básicamente minería, pesca y ahora agroindustria. Si disminuyo informalidad, ¿podría ser la apuesta? Claro que sí, pero ¿qué te dice la literatura? La literatura te dice que combatir la informalidad es muy difícil. La experiencia internacional lo que señala es que tú tienes que hacer que crezca la economía informal y de esa manera la economía informal se hace cada vez más chiquita porque crece la formal, ¿no? Entonces, más que combatir la informalidad, lo que hay que hacer es promover la formalidad. Ok. Que la economía crezca. Ok. ¿no? Y ese es el desafío que enfrentamos ahora. El dinero de las remesas que vienen de los peruanos que se fueron, ¿ha sido y sigue siendo una variable importante? Yo diría que ha sido una variable importante. Ya no tanto. Pero ya no tanto, ¿no? Porque nuestra economía entró gracias a estos precios altos. Hay que descontar la pandemia, ¿ya? Digamos, estaba si bien es cierto, estaba en un proceso de ralentización, o sea, crecíamos cada vez menos, ciertamente todavía había crecimiento. Entonces ya no significaba un elemento tan trascendente como fue décadas atrás, ¿no? Ok. Una última pregunta antes de entrar al desagregado, porque me siguen saliendo preguntas. 1,5 millones de venezolanos hoy forman parte de la vida cotidiana y de la economía del Perú. En términos del bono demográfico es una extraordinaria posibilidad. Es mano de obra joven y en buenos casos muy bien preparada además. Es correcto. ¿Eso podría sumar en este esfuerzo? Debió porque nuestra política migratoria en realidad fue bien básica, ¿no? Entre todos. Entre todos. Lo que debió ocurrir es una política migratoria... ¿Más selectiva? No necesariamente, ¿ya? Pero sí mecanismos para que esta fuerza laboral, el promedio de los migrantes más o menos era de 30 años. Y además la mayoría tenía educación superior. Así es, ¿no es cierto? por eso te digo. Educación superior, cosa que no ocurre en nuestra fuerza laboral. La gran mayoría de nuestra fuerza laboral solamente ha terminado secundaria. Son muy pocos los que van a la educación superior técnico-productiva y la mayoría a una educación superior que vota más profesionales de lo que el mercado necesita. Entonces tú has tenido, digamos, en general, 1,5 millones de personas que han entrado que hubiera sido ideal inyectarlos dentro del aparato productivo, pero lamentablemente esa oportunidad no se aprovechó. No se aprovechó, correcto. Vamos con educación. El presupuesto del país ha hecho una apuesta y ha dicho el mayor aumento respecto al año anterior va a ir a educación. Más de 41.000, vamos a dar cifras redondas porque si no nos volvemos locos, Flavio. 41.000 millones de soles versus 33.000 del año pasado. Me parece que es un aumento significativo. 17%. Si pongo la lupa, ¿puedo saber hacia dónde va ese aumento? Sí. De hecho, el propio ministro de Economía ha señalado eso, ¿no? Una parte se va para remuneraciones. Ok, ¿qué porcentaje se sabe? Sí, claro que sí. Aquí tenemos que más o menos son 1.400 millones que es para financiar el incremento de 500 soles para el 2023 en remuneraciones, ¿no? ¿En aumentos? Son aumentos, aumentos, ¿no? También está asociado a infraestructura. Tenemos un déficit importante de infraestructura educativa. Hay un porcentaje que va hacia digamos, poder tener y agilizar el tema de la
construcción y mejoramiento de colegios, ¿no? ¿Qué cosa es, a qué le llaman programa presupuestal, acciones centrales y asignaciones presupuestarias que no resultan de productos, APNOP? Ya. Y te lo pregunto además pensando en que quizás nos están viendo muchos amigos que están intentando postular a cargos públicos y que esta información les va a ser, puede ser interesante, ¿no? Ya, entras en un tema un poco más técnico. Súper interesante, pero bastante técnico. Lo voy a tratar de hacer de por favor. peras y manzanas, ¿ya? En el año 2007 se probó una nueva forma de asignar el presupuesto, que se llama presupuesto por resultado. ¿Qué significa esto? Es agarrar el dinero y asegurarse que esa plata genere un resultado en las personas. Okay. Es decir, yo pongo la plata en educación y lo que voy a lograr es que en un periodo determinado tenga logros de aprendizaje. De acuerdo. El niño que fue a la escuela efectivamente aprendió. Lo que te hace generar una serie de indicadores que tienes que alcanzar, ¿no es cierto? Así es. Entonces, para eso se hacían y se siguen haciendo ahora un poquito distintas las evaluaciones censales escolares. Claro. Que por cierto, después de la pandemia hemos retrocedido muchísimo, tristemente. No, el último dato es tremendo. Tremendos, ya. Entonces, en el año 2008 se estableció esto, que gradualmente el presupuesto público iba a pasar del presupuesto regular a un presupuesto orientado a resultados. Ok. Ya. Ese método está en una cajita que se llama programas presupuestales. Correcto. Y dentro de los programas presupuestales hay recursos que van directamente al servicio de educación, que genera el resultado, logros de aprendizaje, y hay otra cajita que es dinero que va para actividades que permiten que ese servicio se entregue, que son las actividades centrales. Y hay otra cajita que se llama actividades no relacionadas al servicio, infraestructura, asistencia administrativa, etcétera, que tiene otra... La APNOP, famosa. Exacto, que va a otra cajita, ¿no? Entonces tú tienes en un programa presupuestal esas tres dimensiones. Pero la idea central es esta: la gran mayoría del presupuesto tiene que estar orientado a resultados, de tal manera que tú sepas que el sol que pones al final del día te va a dar menos deforestación, más logros de aprendizaje, menos anemia, menos desnutrición crónica infantil. Ok, pero créeme que me parece central en la gestión moderna manejarse con indicadores. Correcto. Pero también creo, Flavio, corrígeme tú, que a veces uno hace y genera cosas que no consiguen el indicador esperado, pero consiguen otras cosas en el entorno que tienen un valor que a veces es difícil de medir. Como siempre, tus preguntas muy inteligentes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que es un poquito complejo lo que estás planteando. Punto número uno. Nosotros tendemos a disminuir o no tomar en cuenta el poder que tiene un indicador. Así es. ¿Ya? Los indicadores, así como en la vida cotidiana, ¿no? Si yo digo, voy a bajar de peso, entonces para saber que he bajado de peso no es que me voy a mirar si el pantalón me queda. Balanza. Entonces el indicador lo que va a hacer es va a provocar mi comportamiento. Así es. Porque si yo tengo la meta de bajar de peso, voy a reducir mi consumo de alimentos, voy a hacer ejercicio. Esto que pasa en la vida cotidiana pasa en el Estado. Si el indicador me dice construir colegios, voy a construir colegios. Punto. Que no tienen profesor, que no tienen pizarra, que no tienen materiales. Pero si el indicador me dice, voy a hacer que los niños aprendan, voy a poner un colegio con profesor, con pizarra, con un profesor entrenado, con materiales. Entonces los indicadores son una pieza clave en la acción gubernamental. Y eso es lo que muchas autoridades no comprenden. O sea, yo no puedo plantear toda mi estrategia de gobierno diciendo, voy a construir esto, voy a construir el otro, porque no estoy pensando en el bienestar de las personas. Ahora el país está muy entusiasta y está súper bien de entrar al club de los países con buenas políticas públicas, la OECD, ¿no? Que está en los documentos del ministro de Economía. ¿Qué es lo que te dice la OECD? Tú necesitas que los gobiernos piensen sus políticas en términos de generar bienestar en las personas. Claro. ¿Qué es bienestar? Salud, educación, una vivienda digna, un empleo digno, bienestar subjetivo, seguridad, un buen trabajo, buenos ingresos. Entonces, todas las políticas públicas en nuestro país, si tú miras las políticas que puede llevar el CEPLAN, están orientadas hacia eso. Pero eso es papel. Claro. De ahí viene ya, este presupuesto es papel. De ahí viene la ejecución. Claro. Y es ahí donde están los principales desafíos. Ahí está el diablo. Correcto. Ahí en el detalle se mete el diablo. Me piden pausa. Sí. No te vayas, Flavio, para seguir hablando de esto, porque ya hemos visto educación, pero valdría la pena ver transporte, salud, que es tan importante. Además, en el marco de la pospandemia, ahí seguramente que habrán definiciones. Pausa breve. Pero, como siempre, en Rimachi que hacemos memoria y nos gusta compartir con ustedes alguna imagen, foto, video de algo que